se ha dicho en general lo compartimos y yo lo comparto. Sin embargo, quiero también tratar de mirar el tema desde algo que a mí me ha tenido reflexionando en el último tiempo y que tiene que ver con esta, aunque parezca antigua, y si bien lo debiera haber dicho la Victoria, no yo porque ella es la que se dedica a la historia, ¿no? Pero hay que recordar que la educación parvularia surge de una revolución paradigmática, que es la que funda la escuela moderna, ¿no? Y revolución paradigmática que tiene un efecto no solo en la educación parvularia de la cual somos hijos, digamos, o hijas como nivel, sino que también es lo que permite que la educación en general tenga un cambio positivo en aquello que logró cambiar, porque la mayoría no logró cambiar. O sea, recordar primero eso porque creo que es un dato muy importante. Y este cambio de paradigma pone como eje a la persona. Y yo voy a volver al tema de lo ético. No es lo mismo una educación que pone al centro a la persona que una educación que pone al centro lo que la gente aprende. Y eso nos marca la diferencia. En ese contexto, en un paradigma educativo como el de educación parvularia, que tiene que poner de centro a la persona, porque si no, ¿de qué derechos del niño hablamos? Los derechos del niño, por eso se llaman del niño, porque pone como eje al niño. Entonces, desde esa perspectiva, un primer desafío que tenemos, y ahí voy a coincidir totalmente con Victoria, es un cambio curricular profundo en este país, porque hoy día tenemos un enredo de documentación que está haciéndole daño a los niños, a las personas. Y yo creo que ahí tenemos que volver al tema de nuestra ética profesional. Quienes trabajamos en este nivel, llámense educadores, pero también llámense tomadores de decisiones, llámense políticos, llámense etc. O sea, en esta locura de que los niños aprendan rápido, porque si no les va mal en la básica y descubrimos que la educación parvularia puede servir, entonces a los niños los tenemos con mapas de progreso que les tenemos bien punteados que tienen que aprender en cada momento, después les aplicamos una evaluación y descubrimos que aprendieron o se acercaron a la curva de normalidad o no, etc. La pregunta es, ¿tiene sentido eso para los niños? Para las personas que son el eje de esta educación y de cualquier educación. Yo hablaba hace unos días con dos amigas, las dos trabajan en países nórdicos y estaban aterrorizadas con lo que veían en Chile en la educación parvularia y en la educación básica. Ofelia me decía, si no aprenden a leer allá los niños hasta los 8 o 9 años. Y aquí yo vi que a los 3, 4 años ya los tienen a mis nietos, eran nietos de allá y de acá. Y comparaban la educación de sus nietos de allá y de acá. Entonces, ahí hay un desafío grande. Yo creo que efectivamente se ha sido incapaz de comprender las bases curriculares. ¿Por qué? Porque son bases. No son un mapa de progreso, no son un mapa, no son un plan de estudio, no son. O sea, se requiere de educadores con gran formación profesional que sean capaces de innovar a partir de una idea fuerza. Y eso no han sido capaces de entenderlo quienes toman decisiones. Y ahí tenemos un gran desafío. Creo que con esta locura no podemos seguir. Ahora, si tomamos la opción por la tecnocracia pura, tomémosla. Pero no mezclemos este tipo de documentación curricular que genera confusión y genera más daño. Un segundo tema que tiene que ver nuevamente con la persona, dice relación con la radio. Es imposible hacer educación parvularia de calidad con los coeficientes técnicos que tenemos en Chile. O sea, casi 40 niños en las salas de las escuelas, 38, 35 en las salas de los jardines infantiles. Cuando uno nos compara Chile con otros países donde hay, y se dice esa educación de calidad, educación que tenemos que ver, lo sabemos, que ahí no trabajan con esa cantidad, en ninguno de esos países. O sea, son dos profesionales que hacen una carrera profesional en aula. O
O sea, uno podría decir es un profesor titular de una universidad. A eso es la que dirige un salón de clase. Con profesoras auxiliares que son educadoras de párvulos, no son técnicos. Y que 6, 7 niños por educadora. Pero donde la educadora no está todo el día encima, porque se confía en los niños. Entonces, si no solucionamos el tema de la ratio, tampoco podemos lograr estas condiciones básicas que hablaba Marcela, los mínimos, digamos, el contexto mínimo de calidad. Y el tercer tema tiene que ver con el tema de la formación de los educadores. Leía un artículo y leía una investigación en que se decía que si en Chile, la verdad es que para formar buenos profesionales, no solo en educación, la cantidad de universidades que debieran ofrecer las carreras se reduciría a menos de la mitad. ¿Por qué? Porque para formar buenos profesionales se necesitan buenos profesores. El crecimiento loco de las universidades ha tenido que ver con que cualquiera hace clase en la universidad. Entonces, ¿cómo podemos aspirar? Es lo mismo que tratamos de aspirar a que los niños en básica comprendan lo que leen, pero la profesora que les enseña no comprende lo que leen. Entonces, el desafío que hay aquí es, yo diría, realmente hacer una evaluación sobre la calidad de la formación. En el caso, estamos hablando de los educadores, pero eso también es válido para otras profesiones, no solo para la educación, que permita dejar aquellas universidades que sí tienen la personal, tienen los profesores adecuados y las condiciones adecuadas para formar adecuadamente un educador. Quiero señalar que la formación del educador de párvulo se ha reducido a la mínima expresión para que sea más barata. Y con Verónica fuimos compañeras. Nosotros estábamos 2 años, por ejemplo, en hospital. Las educadoras de ahora jamás pasan por un hospital. Nosotros sabíamos atender partos, nosotros sabíamos poner inyecciones, o sea, todo el área de la salud, por ejemplo, que significa la educación parvular. La Victoria también, pero no, y último tema, el tema de los sueldos y el estatus coherente con la responsabilidad de formar niños. Nuevamente, un mínimo. O sea, es muy fácil hablar de que estamos comprometidos con la educación parvular. Sin embargo, el compromiso se prueba en plata. Aquí hay que ponerle más plata a los sueldos de las educadoras. Ponerle más plata a capacitación, a formación continua, gratuita y obligatoria. ¿No? Hay que ponerle plata. Y llegar a reconocer, en la medida de que hay sueldos mejores, se va a ir logrando un mayor reconocimiento.